Bienvenidos a NTD en español. Soy Eduardo Zompa. Vamos directo a la información. La administración Biden se prepara para relajar las sanciones a la dictadura venezolana, según un informe de Wall Street Journal, y un experto advierte que podría ser un error. Después de meses de investigación, se podrían presentar cargos contra Hunter Biden, pero ahora la decisión depende del fiscal federal de Delaware. La Ciudad de México fue la sede del Congreso Mundial de las Familias. El presidente internacional del Congreso habló con nosotros sobre los principales retos que enfrentan las familias hoy en día. Activistas pro vida se preparan para salir a las calles de México mañana, en medio de una polémica en el Congreso sobre la legislación del aborto a nivel nacional. Al parecer, el gobierno de Biden se está preparando para reducir las sanciones a Venezuela para que el país sudamericano pueda aumentar la producción de petróleo. Esto después de que la OPEP anunciara sus planes de reducir la producción. El Wall Street Journal informó que el gobierno de Biden está en camino a reducir las sanciones contra Venezuela para que Chevron Corporation reanude su extracción de petróleo. Al parecer, esto reabriría las puertas del mercado petrolero estadounidense y europeo para Venezuela. El Journal informó que Estados Unidos espera que el régimen de Maduro coopere con la oposición venezolana y celebre elecciones libres y justas en el 2024 a cambio de la reducción de las sanciones. Esto se produce después de que la OPEP Plus anunciara que recortará la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios, su mayor descenso desde 2020. A principios de este año, el presidente Biden intentó que la OPEP aumentara la producción. Rock Searman, vicepresidente de la Alianza de Productores de Energía Doméstica, dijo a NTD que recurrir a Venezuela es un error en este momento. En una época en la que tenemos una guerra en Europa del Este, en la que tenemos una temporada de huracanes en el Golfo, ahora es el momento de aprovechar nuestros propios recursos energéticos. No es el momento de ir a rogar a los dictadores, por favor, danos la energía que tenemos aquí en casa, si tan solo nos dieran el permiso para salir y aprovecharla. El gobierno de Biden fue criticado en el pasado por no aumentar la producción nacional de petróleo. La Casa Blanca respondió que los productores nacionales ya tienen arrendamientos que no están utilizando, pero Searman dijo que tener un arrendamiento no significa que automáticamente puedan obtener petróleo. Tener un contrato de arrendamiento es solo el primer paso de un largo viaje para conseguir el permiso de perforación. Hay que hacer una revisión medioambiental y luego hay que demostrar que hay petróleo. El hecho de que alguien obtenga un contrato de arrendamiento no significa que haya petróleo, es algo prospectivo. El Consejo de Seguridad Nacional de Biden señaló que el progreso democrático en Venezuela es clave para su producción de petróleo, diciendo que no hay planes para cambiar nuestra política de sanciones sin pasos constructivos por parte del régimen de Maduro. Dicen que el acuerdo aún puede desaparecer si no se cumplen las condiciones. Están saliendo a la luz nuevas acusaciones sobre Hunter, el hijo del presidente Biden. Es posible que se le acuse de delitos fiscales, así como por hacer declaraciones falsas para comprar un arma de fuego. Tenemos más información sobre los cargos que se están considerando. Según el Washington Post, el FBI investiga al hijo del presidente, Hunter Biden, desde 2018. Informó que las investigaciones federales se centraron primero en su trabajo de consultoría y en sus negocios en el extranjero. Pero ahora las fuentes dicen que la investigación se centra en si declaró correctamente sus ingresos y en que presuntamente contestó no en un formulario de compra de armas a una pregunta sobre si es adicto o consume drogas ilegales. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque el caso está en curso. Dicen que después de meses de reunir pruebas es suficiente para presentar cargos. Hunter Biden dijo en 2020 que sus asuntos fiscales estaban siendo investigados, pero que los manejó legal y apropiadamente. Pagó una factura de impuestos de unos $2 millones poco después de ese anuncio. Hunter dijo en su reciente libro Beautiful Things, a memoir, que luchó durante años contra la adicción a las drogas y al alcohol. Eso fue aproximadamente en la misma fecha en que compró el arma. Fue dado de baja de la Marina cuando dio positivo en cocaína en 2014. Hacer declaraciones falsas en un formulario de compra de armas es un delito grave. En una entrevista con Fox News, su abogado Chris Clark señaló que es un delito grave que un agente federal filtre información sobre una investigación en curso del gran jurado. Dice que esperan que el Departamento de Justicia investigue y procese a quien filtró la información, y que los fiscales no deben ser presionados, apurados o criticados por hacer su trabajo. Clark afirma que no fue contactado por ningún agente de investigación federal y que su cliente está en el punto de mira por su apellido. La decisión final de presentar o no cargos depende ahora del fiscal federal de Delaware.
Continuando con noticias políticas, los funcionarios federales advierten que antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre, Rusia está trabajando para ampliar las dudas sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos. Mientras tanto, China está interesada en socavar a los políticos estadounidenses que considera una amenaza para los intereses de Beijing. Su objetivo es obstaculizar a los candidatos percibidos como enemigos de Beijing. Funcionarios de inteligencia creen que Beijing ve un riesgo menor en interferir las elecciones de mitad de periodo en comparación con una elección presidencial. Meta, el propietario de Facebook e Instagram, dice que desactivó una extensa red de desinformación procedente de Rusia a finales del mes pasado. Esto incluía sitios web de noticias falsas y cientos de cuentas de redes sociales falsas. Los investigadores también descubrieron una red mucho más pequeña procedente de China. Su objetivo era difundir contenidos políticos divisivos en Estados Unidos. 3 importantes grupos médicos están pidiendo al Departamento de Justicia que investigue las amenazas de bomba contra hospitales infantiles. Los grupos afirman que los profesionales médicos que prestan atención a los transexuales se enfrentan a un mayor estrés y miedo. La Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Americana y la Asociación de Hospitales Infantiles escribieron una carta conjunta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. La carta dice: le instamos a que investigue a las organizaciones e individuos que realizan amenazas de bomba y amenazas de violencia personal contra los hospitales infantiles de todo Estados Unidos. El mes pasado, una mujer fue acusada de llamar con una falsa amenaza de bomba al Hospital Infantil de Boston, que provee servicios de transición de género, y hay informes de otras amenazas similares contra otros hospitales infantiles que también ofrecen los mismos servicios. La carta también afirma que han pedido a las empresas tecnológicas que impidan la llamada desinformación en sus plataformas y han pedido al Departamento de Justicia que persiga a los responsables de difundir información falsa. Quieren criminalizar estos desacuerdos. Hablamos con el Dr. Richard Merling, director académico de Wellness Company, una empresa de atención virtual que dice apoyar la libertad médica. Me parece que es exactamente la misma táctica que utilizaron contra los padres que se oponían a la teoría crítica de la raza, por ejemplo en las escuelas. La carta también dice que los grupos médicos apoyan a los profesionales de la medicina que proporcionan atención médica basada en la evidencia, incluyendo servicios de transición de género a niños y adolescentes. ¿De qué están hablando? ¿Cirugía de afirmación de género basada en la evidencia? Porque alguien lo dice, ¿está bien? Si alguna academia o algún grupo de los llamados expertos lo dice, ¿está bien? ¿Ahora está basado en la evidencia? Esto es lo que he escrito anteriormente. Como un ejemplo de la tiranía de la medicina basada en la evidencia, le das a un grupo de los llamados expertos la autoridad para revisar la literatura y decidir qué es verdad y qué es válido, y luego se vuelven locos con ello, y ahora ya no se puede ni siquiera estar en desacuerdo, y si lo haces, estás difundiendo información falsa o desinformación, te van a atacar, te quitan la licencia, atacan tu certificado de especialidad y posiblemente ahora serás procesado por el Departamento de Justicia de Merrick Garland. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Justicia para que nos dieran su opinión, pero no nos respondieron antes de esta emisión. Ahora vamos a un breve corte y regresando tenemos un nuevo informe de Project Veritas. Regresamos. That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a fairly severe beating, and the video is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Hubo un conflicto en los vestidores de un instituto de Vermont. Las chicas del equipo de voleibol de la escuela tienen que cambiarse una por una en un cubículo del baño porque se sienten incómodas con un estudiante trans en el equipo. Al parecer, dos chicas del equipo de voleibol de Randolph Union High School de Vermont se dirigieron a un compañero de equipo trans, que nació hombre y se identifica como mujer. Las chicas le pidieron a su compañero que saliera del vestuario mientras ellas se cambiaban, pero el estudiante no se marchó y al parecer se quedó en un rincón observando cómo se cambiaban las chicas. Una de las chicas dijo a una emisora de noticias local que la escuela se puso al lado del estudiante trans. Dice que cualquiera que se sienta incómoda tiene que cambiarse en el baño. Quieren que todas las chicas que se sienten incómodas, es decir, más o menos 10 chicas, se cambien en un cubículo de un solo baño, lo que lleva más de 30 minutos, mientras que si una persona se cambia en el baño tarda 1 minuto, no más tiempo. Los funcionarios de la escuela enviaron un correo electrónico a los padres diciendo que hay mucho espacio donde las estudiantes que se sienten incómodas con las leyes pueden cambiarse en privado. Dijeron que tienen que hacer que el estudiante trans se sienta seguro bajo la ley estatal. La ley prohíbe a las escuelas excluir a estudiantes que se identifican como transgénero de las instalaciones escolares. Sin embargo, una directriz de Vermont también afirma que todos los estudiantes tienen derecho a sentirse seguros en la escuela. Algunos legisladores de Vermont se ponen del lado del grupo de chicas. El representante demócrata Jay Hooper dijo que no tiene sentido etiquetar un vestuario basándose en los géneros tradicionales y luego expulsar a la mayoría que está bajo ese género. El representante republicano, Rodney Graham, dijo que no cree que pedir a las adolescentes que se cambien cerca de un hombre sea apropiado. La superintendente de la escuela, Lane Millington, dijo al Daily Signal: cuando se violan las políticas y las expectativas, tomamos medidas disciplinarias. También hacemos todo lo posible para dar a las víctimas medidas de apoyo. Añadió que el distrito escolar no puede hacer comentarios sobre el tema debido a las leyes de privacidad de los estudiantes. El martes, la escuela cerró los vestuarios para todas las estudiantes del equipo. El secretario de Educación de Oklahoma, Ryan Walters, pide que se revoque la licencia del profesor de inglés Tyler Green después de que Project Veritas publicara un video encubierto sobre él. Tenemos la historia. Los libs de TikTok ya habían expuesto antes al profesor. Republicaron un video en el que Rain insultaba a los padres de sus alumnos que se negaban a ajustarse a la ideología transgénero. En el último video de Project Veritas, Rain dijo lo siguiente: Trust me, I want to burn down the entire system. Pero Tyler dice que solo hay una cosa que lo detiene. The only thing that's a problem here is that House Bill 1775 or something, I can get my license revoked for being too. La ley 1775 de la Cámara dice que se prohíbe a las escuelas públicas realizar actos discriminatorios basados en la raza o el sexo que den lugar a un trato diferente a las personas o a la creación de un entorno hostil. Se la conoce como la Ley Antiteoría Crítica de la Raza de Oklahoma. Tyler dijo lo siguiente sobre la religión. Eventually you want to remove Christianity religion from progressive thought because religion is inherently hierarchical. El secretario de Educación de Oklahoma, Ryan Walters, no está impresionado. Tenemos muchos grandes maestros en Oklahoma. Tyler Green no es uno de ellos. Él pide que se revoque la licencia de Tyler. En Oklahoma enfatizamos lo académico. Nos aseguramos de que nuestros estudiantes tengan la capacidad de tener éxito y no toleramos el adoctrinamiento y el activismo político en nuestras aulas. No se trata de una cuestión de izquierda o derecha, se trata de proteger a nuestros hijos. Por su parte, la directora del instituto, Will Rogers, dijo lo siguiente. No hay un plan de estudio secreto en Rogers. Aquí no hay nadie que tenga una política woke. Project Veritas es un grupo activista conservador estadounidense fundado por James O'Keefe en 2010. Vamos a un breve corte.
Pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase también a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. ¡Regresamos! Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. En este año en que la dictadura de Nicaragua ha recrudecido la persecución política hacia sus oponentes, la persecución a líderes religiosos y a la libertad de expresión, dos abogados argentinos están denunciando ante la Corte Penal Internacional al régimen de Ortega y Murillo y a otros funcionarios por crímenes de lesa humanidad. Veamos. La justicia argentina inició este miércoles una investigación contra el régimen de Daniel Ortega y otros funcionarios en ese país por presuntos crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. La investigación inició a raíz de la denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota bajo el principio de jurisdicción universal. Esto después de conocer el estado de salud actual del obispo de la diócesis de Matagalpa, quien permanece secuestrado desde hace 2 meses. El abogado Darío Richarte, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires, impulsor de la denuncia, escribió en su cuenta de Twitter: hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en primera persona la violencia criminal y por el trabajo previo de OEA, ONGs y medios. Se pide la indagatoria y eventual captura internacional de Ortega y cómplices. Se inicia un camino para lograr justicia. El juez federal Ariel Lijo ordenó que se enviara un exhorto a Nicaragua para conocer si hay un proceso en trámite contra el obispo y si hay causas abiertas para la investigación de crímenes de lesa humanidad tales como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y detenciones ilegales. Argentina reconoce el principio de jurisdicción universal que permite a un Estado juzgar al autor de un delito sin importar su nacionalidad o el lugar en que se cometió. El país ha llevado a cabo otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Una de estas se inició a raíz de una denuncia presentada en 2005 sobre el genocidio cometido por el Partido Comunista Chino contra aproximadamente 100 millones de practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa, un crimen de lesa humanidad que hasta el día de hoy continúa en China. El fin de semana pasado se llevó a cabo el 14º Congreso Mundial de las Familias en la Ciudad de México, con la participación de más de 10.500 asistentes. NTD habló con Brian Brown, presidente del Congreso Mundial de las Familias a nivel internacional, para conocer más sobre el evento. El Congreso Mundial de las Familias celebró este fin de semana su 14ª edición en la Ciudad de México, con la participación de más de 80 ponentes de todo el mundo. Este año el tema principal fue Acompañando a las familias en un mundo desafiante. Brian Brown, presidente internacional del Congreso, habló con NTD sobre los desafíos que enfrentan las familias hoy en día. Tenemos rupturas masivas de familias. Tienes el divorcio, la separación.
Tienes todas las cosas que nuestra cultura está diciendo a los niños. En cuanto a lo que es importante, cosas que van en contra de lo que los padres están enseñando. En cuanto a permanecer juntos, la importancia de la fidelidad, la importancia de la pureza. Y también tenemos una fuerte presión para socavar la vida. Para Brown, la amenaza más grave para las familias latinoamericanas es la presión para legalizar el aborto en toda la región. Acabamos de tener esta increíble decisión en los Estados Unidos de anular Roe versus Wade, pero a raíz de las políticas pro vida y la decisión del caso Dobbs, estoy viendo mucha presión en América Latina para avanzar hacia políticas pro aborto, y creo que esa es una amenaza enorme e inmediata. Y que una vez que la decisión de la Corte avance en Estados Unidos, muchos grupos y activistas están tratando ahora de socavar la vida en América Latina. Brown agregó que cada vez más la gente en todo el mundo se está dando cuenta de que la familia está bajo ataque, por lo que la izquierda trata de silenciar a los eventos como este Congreso. Somos una amenaza para su ideología, la ideología de ese tipo de izquierda radical que quiere acabar con la familia. Lo que estamos haciendo es el verdadero camino hacia la paz en todo el mundo. La familia es el camino hacia la paz en todo el mundo. Así que no importa lo que la gente diga en cuanto a los ataques, solo tenemos que seguir adelante, seguir hablando y hacerlo con amor. Este año el Congreso logró reunir a más de 10.500 asistentes, una cifra que según Brown no se había logrado en otros países hasta este momento. Mientras las elecciones intermedias en Estados Unidos se acercan, se destaca la importancia del voto hispano. En el mismo Congreso de las Familias, María Herrera Mellado, presidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami, habló con NTD sobre un cambio de tendencia en el voto hispano. Frente a las elecciones intermedias en Estados Unidos, María Herrera Mellado contó a NTD las razones del éxodo masivo de hispanos moviéndose al Partido Republicano. Aquellos hispanos que, digamos, que definitivamente van a votar por el Partido Republicano, que defienden los valores conservadores porque han sufrido en su carne el comunismo, son los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses. Bien, he aclarado esto, hay una comunidad que está moviéndose también masivamente al conservadurismo, que son los mexicanos. La presidenta de la Asamblea Hispana del GOP en Miami destacó la importancia de este grupo de votantes, dado que son mayoría entre los hispanos. Explicó que los votantes están viendo cómo la izquierda avanza en el adoctrinamiento de los menores, incluso implementando políticas que implican que los niños le pertenecen al Estado, retirando la custodia a los padres que no permitan un tratamiento hormonal o tratamientos destinados al aborto. Los padres hispanos están muy preocupados, sobre todo en materia educativa, censura y quieren defender la libertad por la que vinieron a los Estados Unidos de América, porque queremos fronteras seguras, queremos defender a nuestra familia, queremos vivir en libertad y estamos floreciendo. Mellado se refirió a los continuos ataques de la izquierda hacia las familias, a la tradición y a los medios conservadores como un ataque global y dijo que es importante darse cita en espacios como el Congreso Mundial de las Familias, porque en la unidad está la fuerza y la respuesta tiene que ser también uniformada y global. México celebrará este domingo la segunda Marcha Nacional por la Mujer y la Vida. Hablamos con uno de los organizadores para conocer más detalles del evento. El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, compartió con NTD en español las razones por las cuales su organización se está sumando a la Marcha Nacional en favor de la Mujer y la Vida, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en la Ciudad de México. ¿Por qué se hace esta convocatoria? Porque se necesita 3 cosas muy puntuales. Apoyar la vida en México, apoyar a la mujer en México y apoyar la paz en México. Son los 3 elementos que tiene esta convocatoria: la vida, la mujer y la paz. Esta es la segunda marcha nacional a favor de la mujer y la vida que se llevará a cabo en la capital del país y en más de 100 ciudades. Cortés señaló que la convocatoria defiende el ciclo vital completo ante las amenazas de distintas iniciativas que pretenden socavarla y ante la violencia que se vive en todo el país. No hay paz si no se respeta la vida. Por eso creemos que es bien importante que en este tiempo en donde nuestro país está sufriendo tanto por una violencia desatada, por la mayor cantidad de asesinatos en la historia moderna de México, pues hay que pedir que se respete la vida.
Esto ocurre luego que la semana pasada se presentó un proyecto de dictamen en el Senado para despenalizar el aborto en todo el país. La iniciativa desató la polémica por una presunta equivocación en el proyecto que habría permitido la despenalización del aborto hasta los 9 meses de embarazo. La senadora Marta Lucía Mitchell alegó que se trataba de un error de redacción. Iván Cortés comentó al respecto. Menudo error de redacción, aquel que por esa falla, entre comillas, se lleva la vida de miles y miles de seres humanos. No fue un error de redacción. Eso es lo que dice, o decía por lo menos, el documento por el cual fueron convocados los senadores para las Comisiones Unidas. Sin embargo, por petición de varios miembros del Senado, se decidió suspender la votación del dictamen para después analizarlo en una fecha posterior. En respuesta a la polémica iniciativa, Iván Cortés dijo que lanzó, junto con otros activistas pro vida, una petición para desechar el dictamen, que hasta ahora ha recibido el apoyo de más de 32,000 personas. Ahora vamos con información siempre actual sobre China con Julián Bertone. Adelante, Julián. Una enorme fábrica de semiconductores llegará al norte del estado de Nueva York. El fabricante de chips Micron dijo el martes que planea invertir hasta $100,000 millones en los próximos 20 años. Micron dijo que la nueva fábrica se construirá a unos 24 kilómetros de Siracusa y que será la mayor instalación de semiconductores en Estados Unidos. La fábrica creará cerca de 50,000 puestos de trabajo. Se prevé que la construcción comience en 2024. La medida tiene lugar en medio de la preocupación de Estados Unidos por aumentar la producción de chips nacionales frente a una escasez mundial, y para reducir su dependencia de la producción de chips de Asia, especialmente de Taiwán. En este momento la isla está lidiando con la amenaza de una posible invasión china. Taiwán fabrica casi todos los chips de vanguardia del mundo. Estos chips o semiconductores son los cerebros que se necesitan para la fabricación de teléfonos inteligentes, vehículos, ordenadores e incluso equipos militares. En China están cobrando fuerza protestas realizadas por estudiantes universitarios. Y para disolverlas parece que la policía local está cazando a los alumnos que las lideran. Miremos lo que está ocurriendo. La semana pasada estallaron protestas contra los cierres impulsados por COVID-19 en al menos 5 universidades de la ciudad china de Chenzhou. Algunos estudiantes dicen que llevan más de un año confinados en el campus. Las autoridades afirman que las estrictas medidas tienen como objetivo detener la propagación del virus. El viernes, un aviso de una universidad empezó a circular por internet. En él se lee que algunos estudiantes que tomaron la iniciativa de organizar las protestas fueron detenidos por órganos de seguridad pública. También describe las manifestaciones como causantes de problemas y luego culpa a fuerzas extranjeras de incitar a los estudiantes a, según sus palabras, violar la ley. Fuerzas extranjeras es un término utilizado por el Partido Comunista Chino desde hace décadas para describir a las personas que se levantan contra el régimen comunista o que revelan cosas que el régimen quiere mantener en secreto, y aparentemente esta estrategia también es utilizada por el actual líder del PSC, Xi Jinping. El año pasado, en una ocasión, comentó que Estados Unidos y otros países occidentales nunca se quedan de brazos cruzados cuando pierden su posición dominante, y calificó de inevitable que Occidente, según sus palabras, reprima sin escrúpulos a China. Además, pidió al pueblo que mantenga un enfoque estratégico y desarrolle un espíritu de lucha contra los países occidentales. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.